Buenos días, bienvenidas, bienvenidas todas. Gracias por, Diani, por la invitación, gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra, la palabra de Dios. Y bueno, en esta mañana vamos a iniciar. Es un tema muy hermoso. Mientras estuve estudiando, el Señor habló mucho a mi corazón, me recordó muchas cosas, que son muy importantes que las tengamos siempre presente en nuestra vida cristiana. Y pues antes de, ya sé que mi hermanita acaba de orar, pero vamos a, una vez más, vamos a ponernos en las manos del Señor y pedirle que pueda usar mi debilidad, mi pequeñez y Él pueda ser glorificado. Padre, gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres fiel. Y a pesar de nuestras debilidades, Señor, a pesar de nuestras limitaciones, tú permites que podamos compartir tu palabra. Puedes usar nuestra vida en esta mañana. Quiero pedirte, Padre, que tu Espíritu Santo tome pleno control de mi cuerpo, de mi voz, sobre todo, Señor, para que yo pueda transmitir lo que tú me has dado y, Padre, que pueda ser de edificación, de bendición a cada una de las personas que escuchará este mensaje, no solo ahora, sino tal vez luego en grabación. Oramos para que tú, que conoces nuestra necesidad, suplas nuestra necesidad a través de tu palabra. Te bendecimos, te adoramos. Y te ruego que uses mi pequeñez, Señor, para poder tú glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a empezar con un panorama general del libro de Primera de Juan. Estamos estudiando la primera carta de Juan. Es una carta que fue escrita por el apóstol Juan, hijo de Zebedeo. ¿Sí? También escribió el cuarto evangelio, el evangelio de Juan. También segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis. ¿Sí? Rocío, nada más, hermanita, tu micrófono está abierto para que no interfiera la grabación, mi reina, ¿sí? Gracias. Una tradición de mucho peso dice que Juan pasó los años de su vejez en Éfeso, pero recordemos que luego él fue exiliado a la isla de Patmos, donde recibe la revelación de Jesucristo llamada Apocalipsis. Esta carta fue escrita en un estilo como de sermón que fue dirigido a los cristianos del Asia Menor, algo así como la carta a los Efesios. La carta a los Efesios no fue dirigida a una iglesia en especial, sino a un grupo de iglesias en la zona, ¿ok? Fue escrita probablemente después del Evangelio y antes de la persecución que comenzó en el año 95 después de Cristo bajo Domiciano, lo cual sitúa su redacción en los últimos años de la década de los 80 después de Cristo o en los primeros de los 90 después de Cristo. Ahora, Juan pone de relieve la realidad de la encarnación y el alto nivel ético de la vida terrenal de Cristo, debido a una herejía que se estaba moviendo en ese momento, que es llamada gnosticismo, con G al final, de conocimiento, gnosticismo, que había comenzado a abrirse paso entre las iglesias en los días de Juan. Ahora, voy a mencionar los 5 puntos doctrinales del gnosticismo. No es lo que nosotros creemos, es lo que el gnosticismo firmaba. ¿Okay? Ellos decían que el conocimiento era superior a la virtud. En segundo lugar, ellos decían que el sentido no literal de las escrituras era correcto, o sea, darle un sentido esotérico, y solo podía ser entendido por unos pocos selectos, que ellos le llaman la élite de los iniciados. Otra enseñanza que ellos manejaban era que la presencia del mal en el mundo desmiente el concepto de que Dios es el único creador. En cuarto lugar, ellos decían que la encarnación es algo que no puede creerse, puesto que la deidad dicen que no puede unirse con algo material como el cuerpo, y eso ellos lo llaman docetismo. Y en quinto lugar, dicen que no hay resurrección de la carne. Ahora, el nivel ético de muchas personas que practicaban el gnosticismo era muy bajo, ¿sí? Era mucha teoría, cero práctica. ¿Okay? Ahora, vamos al contenido de la carta. Como la vamos a leer a lo largo del estudio, ahorita solamente voy a dar unas citas. No las vamos a leer porque luego vamos a leer toda, vamos a ir leyendo toda la carta en el transcurso del estudio. Ahora, ¿cuál es el contenido?
La carta muestra el notorio afecto de Juan por sus hijitos y su preocupación por el bienestar espiritual de ellos. Eran personas que conocían a Jesús como su Salvador, eran creyentes en Cristo, ¿ok? No está escrita a personas que no conocían a Cristo, es para creyentes. Ahora, la epístola está llena de contrastes entre la luz y las tinieblas. Eso se menciona en el capítulo 1, versos 6 y 7, y en el capítulo 2, del 8 al 11. Igualmente les voy a compartir luego todo el estudio a Dianita para que puedan compartir si necesitan alguna cita o algo, con todo gusto para que no nos distraigamos en que se me fue la cita y no la tengo, ¿ok? Otro contraste que vemos es el amor al mundo y el amor a Dios. Capítulo 2, verso 15 al 17. Otro contraste, hijos de Dios e hijos del diablo. Capítulo 3, verso 4, 10. Otro, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Capítulo 4, versos 1 al 3. Y amor y odio. Capítulo 4, versos 7 al 12 y capítulo 4, versos 16 al 21. La carta contiene 5 capítulos. Vamos a ver cuál es el propósito y el tema de la carta. Son 4 propósitos que tenía en mente Juan cuando escribe esta carta. El primer propósito lo encontramos en el capítulo 1, verso 4, y dice de esta manera: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El primer propósito era para que su gozo sea cumplido, para que se gozaran en la salvación común que tenían, ¿ok? Segundo lugar, ¿qué otro propósito? Capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Segundo propósito, para que no pequéis. Resalta la importancia de mantenernos en santidad. Tercer propósito, capítulo 2, verso 12, dice de esta manera: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. En tercer lugar, Juan quería recordarles que sus pecados habían sido perdonados por Cristo. Y cuarto propósito y último, capítulo 5, verso 13, dice de esta manera: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cuarto propósito, para que sepan, tengan la certeza que tenían vida eterna y para que siguieran creyendo en el Hijo de Dios, porque recordemos que ya eran personas creyentes. Muy bien. ¿Cuál es la palabra clave en la carta? La palabra clave es permanecer. Permanecer. Aparece 22 veces a lo largo de la carta. Y te invito a que luego, en el transcurso del día, de la semana, leas toda la carta de corrido como un solo escrito, porque a veces leemos versículos, los tenemos claro, uno que otro versículo de la carta, pero no tenemos un panorama general. Te invito a que agarres una pluma de color, un lapicero, no sé cómo le llamas, algo de color, y leas toda la carta y subraya o circula la palabra permanecer, para que la próxima vez que tú vayas a leer Primera de Juan, a estudiar Primera de Juan, recuerdes que la palabra clave es permanecer, ¿ok? Les decía que aparece 22 veces en la carta la palabra permanecer. La encontramos en el capítulo 2, verso 6, verso 10, verso 14, verso 17, verso 19. En el verso 24 la encontramos tres veces, perdón, y en el verso 27 la vamos a encontrar 2 veces. Y también en el verso 28 del capítulo 2. ¿A dónde más la encontramos? Capítulo 3, verso 6, verso 9, verso 14 en la última parte, en el verso 15, en el versículo 24 la encontramos 2 veces. La encontramos en el capítulo 4, verso 12,
verso 13, verso 15 y 2 veces en el verso 16. Entonces, cuando una palabra se repite y se repite y se repite muchas veces dentro de un mismo escrito, es algo que debemos prestar mucha atención, ¿ok? La palabra clave de la carta de Juan, si te vas a acordar de algo, es permanecer. ¿Cuál es el versículo clave de la epístola? Vamos a buscar capítulo 5, versos 11 y 12. Esos son los versículos clave. Y dice así: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida, perdón, lo voy a leer como respetando la puntuación. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ese es el versículo clave. Ahora, para estudiar toda la carta y tener un panorama completo de ella, vamos a usar el bosquejo que usa la Nueva Traducción Viviente de la Biblia y se divide de la siguiente manera. No necesitas ir apuntando punto por punto porque luego, ya que vamos desarrollando, lo voy a volver a repetir y ya puedes tomarlo a escribirlo. En primer lugar, la introducción va desde el capítulo 1, verso 1 al verso 4. Segundo punto, vivamos en la luz. Versos 1 al 5, perdón, capítulo 1, 5 al capítulo 2, verso 6. En tercer lugar, un mandamiento nuevo. Capítulo 2, versos 7 al 14. En cuarto lugar, no amen a este mundo. Estamos hablando el capítulo 2, verso 15 al 17. En quinto lugar, cuidado con los anticristos. Capítulo 2, verso 18 al 27. Sexto, vivan como hijos de Dios. Capítulo 2, 28 al capítulo 3, verso 10. Punto 7. Amor y odio entre hermanos. Capítulo 3, verso 11 al 24. El siguiente punto, cómo descubrir a los falsos profetas. Capítulo 4, del verso 1 al 6. En noveno lugar, amémonos unos a otros. Capítulo 4, versos 7 al 21. Décimo, la fe en el Hijo de Dios. Desde el capítulo 5, verso 1 al 12, y la conclusión en los versos 13 al 21 del capítulo 5. Ok. Ahora vamos a recordar, perdón, Juan en su evangelio, empezando desde el verso 1, dice lo siguiente: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. San Juan 1:14 sigue diciendo a Juan, ya que el verbo fue hecho carne, hablando de Jesús, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tanto en la carta como en el Evangelio, figura en el principio. Es algo que tenemos que tener bien claro. Antes de que comenzara el tiempo, cuando dice en el principio, se refiere a cuando inició el tiempo y el espacio que nosotros conocemos. Antes que comenzara ese tiempo, Cristo ya existía con Dios. ¿Sí? La palabra verbo en el griego se escribe logos, así como suena. ¿Qué significa la palabra logos? Significa precisamente palabra, pensamiento, concepto y las expresiones consiguientes. Juan lo aplica a Jesús, quien es todo lo que Dios es y la expresión de Dios mismo. Ahora, vamos al desarrollo de la carta. Vimos que en la introducción iba en el capítulo 1 del verso 1 al 4 y voy a dar lectura a esos versículos. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído,
lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Como ya mencioné al principio, esta carta fue escrita para creyentes, o sea, para personas que ya habían recibido a Jesús como su Salvador. Eran personas que ya conocían la verdad. El objetivo de la epístola era anunciarles aquel que es la palabra de vida o el verbo de vida, a quien Juan y los demás apóstoles habían visto con sus propios ojos y tocado con sus propias manos. Él no está diciendo algo que él no vio, algo que no palpó. Él está diciendo algo que él vivió. Está mencionando al que existía desde antes con Dios. Y el propósito era que pudieran tener comunión con ellos. Y dice que la verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, el tener comunión nos da alegría. Da alegría a nuestro corazón el poder tener esa comunión entre nosotros, porque realmente nuestra verdadera comunión, dice, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Quiero que quede bien claro, Jesús es el verbo de Dios, el verbo de vida, el Hijo de Dios, y que Él existía desde antes de la creación del mundo. Hay gente que dice que Jesús empezó a existir en el momento que fue concebido en el vientre de María. Eso no es correcto, ¿sí? Porque recordemos que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Juan y los demás apóstoles, esto me encantó, no solo oyeron directamente la voz de Jesús, pasaron 3 años y medio con él, sino que también ellos oyeron la voz del Padre. ¿Recuerdan en el monte de la transfiguración cuando se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd? Ahora, el gnosticismo, lo que a Juan quiere contrarrestar, la enseñanza que Juan quiere contrarrestar con esta enseñanza, negaba la encarnación de Cristo. Ahora, un concepto que nos debe quedar bien claro. Jesucristo es el verbo de Dios, el Hijo de Dios venido en carne. Y a través de él, nosotros tenemos vida eterna. Muy bien. Vamos al segundo punto. Vivamos en la luz. Les ruego mucho, mantengan sus micrófonos, quienes se van conectando, en silencio, por favor, a cuestión de la grabación. A segundo punto, vivamos en la luz. Va desde el verso 5 del capítulo 1 al verso 6 del capítulo 2 y procedo a dar lectura. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Dios es luz y no hay oscuridad en él.
Mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual y no estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que estamos haciendo es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero lo mejor de todo es que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, solo Dios puede perdonar pecados. La confesión, según lo que acabamos de leer en el verso 9, la confesión de nuestros pecados debe ser hecha directamente con Dios, no con un ser humano que es tan o más pecador que tú. Ningún ser humano en el mundo, ninguno, tiene la facultad de perdonar los pecados a otro ser humano. Esa es solo una prerrogativa de Dios. Una prerrogativa es un privilegio o una gracia. Solo Dios puede perdonarnos nuestros pecados. No nos engañemos, ¿ok? Ahora, ¿estamos en la luz y amamos a Dios y amamos a los creyentes? ¿O seguimos en oscuridad espiritual? Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero también para limpiarnos de toda maldad. Un concepto que nos debe quedar bien claro. Solo su sangre nos limpia de nuestros pecados. No hay manera de que esto suceda si no es por medio de la sangre de Cristo. Nadie puede llegar a obtener el perdón de sus pecados por otro medio que no sea acudir a Cristo y a su sacrificio. Jesús intercede por nosotros ante el Padre. Juan les escribe a los creyentes para que no pecaran, les dice. Pero les dice que si alguno hubiere pecado, en Jesucristo tenemos a nuestro abogado. Qué hermoso es pensar que Jesús intercede por ti y por mí ante el Padre cuando nosotros volvemos a pecar o nos equivocamos. Hoy, recuerda, Jesús hoy es nuestro abogado, pero un día Él será un juez. Él conoce todo acerca de nosotros. Un día Él será un juez, ya no un abogado defensor. Ahora, si tú y yo guardamos sus mandamientos, guardar es obedecer, ¿sí? Si tú y yo guardamos sus mandamientos, podemos estar seguros que conocemos a Dios. Si alguno dice, yo conozco a Dios, pero no obedece sus mandamientos, dice la palabra que es un mentiroso y que no vive en la verdad. Pero que los que obedecemos sus mandamientos estamos demostrando que amamos a Dios. ¿Quieres saber si realmente estás amando a Dios? ¿Cuánto de lo que Él te ha enseñado a través de los años en su palabra, cuánto estás aplicando a tu vida? ¿Cuánto estás obedeciendo? Allí podemos medir nuestro amor al Señor, nuestro conocimiento de Él. Te pregunto y me pregunto, los que te conocen, tus hijos, tus nietos, tus amigos, los que te conocen, los más cercanos, que te conocen y me conocen, cómo reacciono en los momentos de mucho estrés. ¿Ellos saben que yo amo a Dios? ¿Ellos saben que tú amas a Dios? ¿Te han visto y me han visto obedecer su palabra? Espero que así sea. Vamos al punto número 3. Un mandamiento nuevo. Capítulo 2, empezando desde el verso 7 al verso 14, y dice la palabra de esta manera. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno.
Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Juan no les escribe un mandamiento nuevo en realidad, es el mandamiento que tenían desde antes. ¿Cuál era ese mandamiento? Ámense unos a otros. Pero también dice, es un mandamiento nuevo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque las tinieblas van pasando, menciona. Las tinieblas son parte de nuestro pasado. Tú y yo debemos permanecer en la palabra de Dios. Su palabra es eterna. Su palabra permanece para siempre. Dios nos amó con un amor eterno y nos dio vida eterna. Todo lo que el mundo nos ofrece a ti y a mí es pasajero, pero todo lo que Dios nos da es eterno, porque su palabra es eterna. Dios siempre cumple sus promesas. El diablo no cumple ninguna promesa. El diablo, cuando te quiere llevar a pecar, no viene como, como el mal manifestado. Viene a mostrarte la cara bonita del pecado. Te promete placer, te promete poder, te promete tantas cosas, pero el diablo no puede cumplir ninguna promesa, porque el diablo es un mentiroso y es el padre de la mentira. Bien lo dijo Jesús en Juan 8:44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de él quieren hacer. Dice, él es mentiroso y padre de mentira. Es el padre de la mentira. Ahora, las tinieblas van pasando. Como creyente, vivimos en un proceso, no para salvación, sino para santificación. La luz entra en nuestras vidas a través de nuestras mentes, a través de su palabra, y las tinieblas deben ir saliendo de nuestras vidas. Nos vamos revistiendo del nuevo hombre y vamos desechando al viejo hombre. A medida que lo limpio entra en nuestro corazón, va saliendo lo que no es limpio. Cristo puede romper las cadenas del pecado. Cristo puede hacerlo. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano no está en la luz, realmente está en tiniebla. Como creyente, ¿hay algún hermano al cual tú odias o aborreces o no lo soportas? Dice la palabra, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano no está en la luz, realmente está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hace tropezar a otros. Ahora, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no entiendan el mensaje del Evangelio. En Efesios 4 menciona, teniendo el entendimiento entenebrecido. Hay tanta oscuridad que no puede brillar en ellos la luz de Cristo. ¿Sí? Vamos a ir al cuarto punto. Hay un micrófono abierto, mamá, si pudieras silenciarlo, por favor, por la grabación. Muy bien, vamos a ir al cuarto punto. Y dice así el tema, no amen a este mundo. Lo vemos en el capítulo 2, verso 15 al 17, y dice de esta manera, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo mejor que tú y yo podemos hacer es hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Aquí el apóstol Juan está dando un mandamiento, no está dándonos una sugerencia. No está diciendo, si quieres, hazlo, y si no, pues no lo hagas. No. El mandamiento es tajante. No ames al mundo ni las cosas que él te ofrece. Porque cuando amas al mundo no tienes el amor del Padre en ti. Punto. ¿Estoy amando al mundo de tal manera que no estoy cumpliendo esto? El mundo nos ofrece tres cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne. ¿Cuántas familias hoy en día están destruidas por la inmoralidad?
¿Cuántas familias destruidas? ¿Cuántos matrimonios destruidos por la inmoralidad sexual que hay? Los deseos de los ojos, la pornografía destruye familias, destruye vidas. ¿Y cuántas personas no hay viviendo así? Y no solamente hombres, ¿eh? También hay mujeres. La vanagloria de la vida. Quiero tener más y más y más y más. Una persona muy rica, muy conocida, Rockefeller, al punto de su muerte, alguien le preguntó, ¿qué más necesitarías para ser feliz? Y dijo, 1 centavo más. Y era un hombre rico. Esa es la vanagloria de la vida. Quiero tener más y más y más. Ahora, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso dije que es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida es hacer la voluntad de Dios. Es lo mejor que tú y yo podemos hacer. Las cosas que son para nosotros dentro de su voluntad van a ser eternas, no van a terminar. Quinto punto. Cuidado con los anticristos. Voy a dar lectura a capítulo 2, verso 18 al 27 y dice de esta manera. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella les ha enseñado, permanezcan en él. Verso 27. Muy bien. Hoy hay muchos anticristos, personas que se oponen a Cristo. Los creyentes, tú y yo, tenemos al Espíritu Santo y por consiguiente podemos saber la verdad. Dice que el que niega al Padre y al Hijo, ese es el anticristo. Ahora estamos en los últimos tiempos y hoy hay muchos falsos maestros, muchos falsos profetas. Solo recuerda, Cristo viene pronto. La pregunta es, ¿estás preparada para su venida? ¿Estás segura de que si el Señor Jesús viniera en este momento, tú te irías con él? Porque todo lo que está determinado en su palabra va a suceder. Todo va a tener su fiel cumplimiento. También dice que viene el anticristo. El anticristo se está refiriendo a un personaje, ¿sí? Una persona que tomará el poder al final de los tiempos y dice, viene el anticristo. Pero hoy en día ya hay muchos que se oponen a Cristo. Las leyes que los países hoy en día están aprobando nos hacen darnos cuenta que esto es una realidad. Todo lo que está sucediendo en el mundo está preparando el escenario para la venida del anticristo. Todo. La verdad es la única que va a prevalecer, la mentira no. Aquel que niega a Jesucristo, el Hijo de Dios, de ninguna manera puede salvarse, porque la condición para ser salvo es creer. Pero si alguien se niega a creer que Jesús es el Hijo de Dios, es difícil que obtenga salvación. Un concepto que nos debe quedar bien claro. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna. El que no cree en Jesucristo no tiene vida eterna. Muy bien. Vamos al punto 6. Vivan como hijos de Dios.
Este punto lo vemos en el capítulo 2, versos 28 al capítulo 3, verso 10. Y dice de esta manera: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabemos que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Por favor, hay un micrófono abierto, Felipe Pánchiches. Gracias. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabe que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahora, Juan habla de permanecer en él y dice que el que hace justicia es nacido de Dios. Ya somos hijos de Dios, dice, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿Qué amor tan grande nos ha dado el Padre, nos ha dado Dios? ¿Qué amor tan grande tuvo Él hacia ti y hacia mí? Nos amó con un amor eterno y nos llama a sus hijos. Y eso es lo que tú y yo somos, hijas de Dios. Tú y yo, si ya tenemos una relación con Dios a través de Jesucristo, somos hijas de Dios. Cada día debemos vivir como hijas de Dios. Somos hijas de un rey, pero muchas veces estamos viviendo nuestra vida cristiana, nuestra vida, como si fuéramos hijas de un mendigo, no de un rey. Y olvidamos que Dios es nuestro Padre. Tenemos el enorme privilegio de que Dios nos escogió para ser sus hijos. Podría no haberlo hecho. Siempre he pensado eso y siempre le agradezco a Dios el que me haya escogido. No por mi capacidad, no porque veo algo bueno en mí, solo por su amor. Dios es nuestro Padre y nos ama de tal manera que estuvo dispuesto a enviar a Jesús a morir en la cruz por nosotros, para así poder perdonar nuestros pecados, cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, para darnos vida eterna y que un día podamos estar con Él para siempre. En la antigüedad se menciona el día de la expiación. Los pecados del pueblo eran cubiertos por un año, nunca eran quitados, pero Cristo vino y a través de su muerte quitó el pecado. Dice, todo el que siga viviendo en él no pecará, pero todo el que sigue pecando no le conoce ni entiende quién es él. Como creyentes, eventualmente tú y yo podemos pecar, pero como creyentes no deberíamos vivir una vida un estilo de vida de pecado. No deberíamos permanecer en una vida de pecado. Los creyentes no deberíamos caracterizarnos por practicar el pecado, dice, porque la vida de Dios está en nosotros. Pero recordemos que si tú y yo hemos pecado, tenemos a un abogado ante el Padre. Hoy todavía es el tiempo de arrepentirnos. Punto número 7, amor y odio entre hermanos. Capítulo 3, versos 11 al 24. Dice de esta manera: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece.
Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Si amamos a nuestros hermanos en Cristo, esto demuestra que hemos pasado de muerte a vida, pero el que no tiene amor, dice la palabra, sigue muerto. Todo el que odia a su hermano en el fondo, dice la palabra, que es un asesino, y sabemos que ningún asesino tiene vida permanente, eterna en él. Así como Jesús estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros, nosotros debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hermanos. Y déjame decirte que no significa esto. No significa que tú y yo vamos a morir por nuestros hermanos en una cruz, no. Eso solamente Cristo lo hizo. Pero sí significa que tú y yo debemos estar dispuestas a servir y amar a nuestros hermanos en lo que necesiten, dándoles lo mejor, sin envidiarlos, sin criticarlos. Ahora, si no hay un cambio verdadero en nuestras vidas, dice la palabra, entonces no somos hijos de Dios. Entre creyentes no puede faltar el ingrediente del amor, porque viene de la esencia misma de Dios. Dios es amor, y es un amor que se ha mostrado, que se ha manifestado, es un amor práctico. Y menciona a Caín, que mató a Abel. Ellos tenían profesiones distintas, ¿sí? Y un día vienen a presentar una ofrenda al Señor. Por alguna razón la ofrenda de Caín no fue aceptada. Algo en la actitud de Caín hizo que Dios no aceptara su ofrenda y Caín mata a su hermano. El mundo aborrece lo bueno. Por eso no te extrañes si el mundo te odia por ser creyente. Nosotros ya hemos pasado de muerte a vida y debemos amar a los hermanos así como amamos al Señor. Vamos al punto número 8. ¿Cómo descubrir a los falsos profetas? Capítulo 4, versos 1 al 6 dice de esta manera: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los conoce. Los oye, perdón. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En los tiempos que Juan vivió ya había falsos profetas. ¿Cuánto más en nuestro tiempo? Hoy hay muchos falsos maestros, muchos falsos profetas. ¿Cómo podemos descubrir a los falsos profetas? Conociendo la verdad a través de la palabra de Dios. Tú sabes, las personas que trabajan en los bancos, a los que te reciben en las ventanillas el dinero, ¿cómo detectan un billete falso? Ellos, al tocarlo inmediatamente, saben que es un billete falso. Eso lo pueden hacer aprendiendo y conociendo muy bien los billetes verdaderos. Entonces, al tacto inmediatamente pueden identificar cuando un billete es falso, porque conocen la textura, los relieves del verdadero, y el falso no se siente igual. ¿De qué manera, perdón, tú y yo podemos identificar a los falsos maestros el día de hoy?
No hay otra manera que conociendo la palabra de Dios cada día, conociendo su persona, perdón, conociendo su corazón. Pero ¿cómo podremos conocer a Dios si no leemos nuestra Biblia? Siendo honestas con nosotras mismas y con el Señor. Te voy a preguntar, esta semana que está terminando, ¿cuántos días de la semana de manera intencional y con deseos de tener comunión con Dios apartaste un tiempo para leer, meditar y estudiar la palabra? Algunas tal vez no han agarrado su Biblia en toda la semana, desde el domingo que llegaron de la iglesia. Y eso, si es que el domingo llevan su Biblia a la iglesia, porque esa es otra cosa muy dolorosa que sucede el día de hoy. Las personas van a la iglesia sin sus Biblias. Es algo que no lo puedo entender. Es como mandar un hijo a la escuela o a la universidad sin cuadernos y sin lápices para escribir. Está bien que te ponen en la pantalla el versículo, pero ¿qué tal si te están diciendo algo que no es verdad? ¿Cómo lo corroboras si no tienes la palabra en tu mano? Ahora, ¿de qué nos sorprendemos cuando llegan las pruebas y nuestra fe se debilita? Y no conocemos la verdad. O empezamos a cuestionarnos si realmente será que Dios le importo, si es cierto que Él me ama, es cierto que está conmigo en todo momento, si es cierto que Él escucha mis oraciones. Todas esas dudas y más van a venir a nuestra mente. El diablo las va a traer a nuestra mente y las vamos a creer tú y yo si tú y yo no conocemos la verdad de Dios. Si tú y yo llenamos nuestra mente de la verdad de Dios, el diablo, si no la llenamos de la palabra de Dios, el diablo se va a llenar de ocuparla de pensamientos negativos, de pensamientos de duda y hasta de pensamientos suicidas. El mundo se va a encargar que tú y yo llenemos nuestra mente de canciones con mensajes totalmente contrarios a la verdad de Dios y ahí andamos cantándolos y divirtiéndonos y cantando cosas contrarias a lo que decimos creer. ¿Cuál es el consejo? Lee tu Biblia, conoce tu Biblia, vive la Biblia, ama la Biblia, obedece la Biblia. La Biblia es el manual de fe y conducta que Dios nos ha dejado. Punto número 9, ya vamos para el final, a la recta final. Amémonos unos a otros. Capítulo 4, versos 7 al 21. Y dice de esta manera. 4 del 7 al 21. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en Dios permanece en amor. Permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a Jesús a morir en nuestro lugar. El verdadero amor dice que no consiste en que tú y yo hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a Jesús.
para quitar nuestros pecados a través de su sacrificio. El amor, el motivo por el cual tú y yo debemos amarnos es porque Dios nos amó de tal manera. Dice que dio a su Hijo unigénito. A Dios nadie lo ha visto, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a su máxima expresión en nuestras vidas. La prueba de que vivimos en Dios y Él en nosotros es que nos ha dado su Espíritu Santo. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y así el amor se va perfeccionando en nosotros. El verdadero amor dice que echa fuera el temor. Recuerda, nos amamos entre nosotros porque Él nos amó primero. Si alguno dice amo a Dios pero odia a su hermano en Cristo, esa persona miente. Porque ¿cómo puede amar a Dios si no lo ha visto cuando no ama al hermano que ha visto? Concepto que no se nos debe olvidar. Si amamos a Dios no podemos no amar a los creyentes. Va en el mismo paquete. La fe en el Hijo de Dios, el 10º punto, penúltimo. Capítulo 5, verso 1 al 12. Por amor al tiempo, ya nos falta un pedacito, voy a dejar para que tú leas estos versículos, pero te voy a decir, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios y ama a los hermanos. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo y esa victoria se logra por medio de la fe. Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Dios mismo ha dado testimonio acerca de su Hijo. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Los que no lo creen en realidad llaman a Dios mentiroso, porque no están creyendo el testimonio que Dios mismo ha dado de su Hijo. Y el versículo clave. Este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Conclusión. Versos del capítulo 5, verso 13 al 21. Juan concluye la carta diciendo, les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan, el énfasis es que sepan que tienen vida eterna. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Esto es para todo un estudio aparte, increíble. Pero recuerda, hoy solo vemos un pantallazo general. El tema de toda la carta es comunión, la comunión que podemos tener con Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús es el Hijo de Dios, no se nos tiene que olvidar. El Verbo de Dios que se encarnó. Y cuando nosotros creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, creemos que su muerte es suficiente para perdonar nuestros pecados y pasamos a ser hijos de Dios y tenemos vida eterna. Como Dios nos amó tanto, nosotros podemos amar a los creyentes. Como creyentes no podemos vivir una práctica continua de pecado. Jesús es quien nos guarda y nos libra y dice que el maligno no nos puede tocar. Me llamó mucho la atención esta frase. No le demos tal autoridad al diablo de culparlo de todo lo malo en nuestras vidas. El diablo jamás puede tocarnos según lo que dice acá la palabra. Solo Dios puede autorizarle a Satanás algo con respecto a nosotros solamente para cumplir un plan mayor, tal como sucedió con Job. Tú y yo estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este termina, dice, es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay otro Dios, es el único. Y concluye con una frase que tal vez muchas veces la has leído y la has pasado por alto. Y dice al final de la carta, la última frase, hijitos guardados de los ídolos. En la versión Palabra de Dios para Todo dice, hijitos, manténganse alejados de los dioses falsos. Y la Nueva Traducción Viviente me encantó. Dice así, queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en su corazón. ¿Por qué concluye Juan con este mandato? Porque tú y yo, nuestro corazón es propenso a adorar ídolos. Y no me estoy refiriendo precisamente a una imagen tallada o a un cuadro de una imagen. Me estoy refiriendo a cosas comunes y cotidianas de la vida que llegan a ocupar un lugar en nuestros corazones que solo a Dios le corresponde. ¿Quieres saber algunos de ellos? Ahí te va. Hijos, esposo,
trabajo, amigos, negocios, desarrollarte como profesionista, descuidando a tu esposo, tus hijos, tu hogar, el verte siempre bien, lo que la gente piensa de ti, el mostrar que tienes hijos casi perfectos, aunque sabemos que esto no es así, los logros académicos, económicos, etcétera. Debemos pedirle a Dios como lo hizo David en el Salmo 139, 23 y 24. Esta debe ser una oración constante en nuestro corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Rápidamente, ¿cómo vemos a Jesús en esta carta? Lo vemos como el verbo de vida, el Hijo de Dios, el verbo de vida. Eso lo dice en 1:1, capítulo 1, verso 1. En el verso 1:5 menciona que Dios es luz, pero como Jesús también es Dios, podemos decir que Jesús es luz. Entonces vemos a Jesús como el verbo de vida, el Hijo de Dios. Lo vemos como luz en el 1:5. En el 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Capítulo 2, verso 1, ¿cómo vemos a Jesús? Vemos a Jesucristo el justo como nuestro abogado. Según, capítulo 2, verso 2, ¿cómo más vemos a Jesús? Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa propiciación? Es la satisfacción por el pecado. Cristo es la única ofrenda que satisfizo a Dios en relación con tu pecado y el mío. Y en último lugar, ¿cómo vemos a Jesús en esta carta? Capítulo 3, verso 8, en la parte B, dice, Él vino para deshacer las obras del diablo. Consejos prácticos finales. Es impresionante ver la obra de Dios en la vida de una persona, cómo una persona puede ser transformada a través de su palabra. Y lo podemos ver en esta carta en el apóstol Juan. Recordemos que Jesús apodó a Juan y a su hermano Jacobo como Boanerges, hijos del trueno. ¿Recuerdan esa historia cuando un día no los quisieron recibir en una ciudad? Y le dijeron, Señor, ¿quieres que pidamos que baje fuego del cielo y los consuma? El apodo que Jesús les puso fue Boanerges, hijos del trueno, persona explosiva, sin mecha o mecha muy cortita. Pero ha cambiado de tal manera que podemos verlo en las cartas que él escribió, incluida esta primera carta. Se volvió un hombre tierno, cariñoso, llama a los creyentes hijitos. Tú y yo, si ya tenemos una relación con Jesús con Dios a través de Jesucristo, ¿estamos dejando que Dios transforme nuestras vidas a través de su palabra? ¿Los que te conocen han visto cambios en tu vida y en la mía? Si no, hay que cuestionarnos qué estamos creyendo. Consejos finales. Vivamos cada día en la luz. No participemos en las obras de las tinieblas. No tardemos en confesar nuestros pecados a Dios. Amémonos unos a otros. No amemos al mundo ni lo que Él nos ofrece. Conozcamos el corazón de Dios a través de su palabra para poder identificar a los falsos maestros. Vivamos como hijas de Dios. Estemos dispuestas a dar nuestras vidas por los hermanos. ¿Qué ídolos hay en tu corazón? ¿Qué es lo que está ocupando en tu corazón el lugar que solo a Dios le corresponde? ¿Orarías conmigo pidiéndole a Dios que nos ayude a identificar esos ídolos que hemos puesto en nuestro corazón? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y porque tú has dejado instrucciones claras en tu palabra de cómo quieres que hagamos la vida de este lado del cielo para poder reflejarte a ti. Padre, gracias por lo que hoy hemos escuchado. Redarguye nuestra mente, nuestro corazón, examínanos, conoce nuestros pensamientos, ayúdanos a identificar las personas o cosas que hoy pueden estar siendo un ídolo en nuestras vidas. Estamos haciendo de esa enfermedad, de esa situación que nos tocó vivir, un ídolo. Estamos haciendo de la circunstancia que estoy viviendo, soy la víctima de mi circunstancia y estoy haciendo un ídolo de ellas.
Padre, perdónanos, perdóname, porque muchas veces hubo cosas o personas que ocuparon el lugar que solo a ti te corresponde en mi vida. Y hoy reconocemos delante de ti nuestra profunda necesidad solo de ti. Ayúdanos a tener la perspectiva correcta de las cosas, cada cosa en su lugar, pero tú en el centro de nuestro corazón. Padre, muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Y para terminar, ¿alguna de ustedes aún no tiene a Cristo como su Salvador? ¿Alguna de ustedes tal vez ha estado por años dentro de la iglesia y en realidad no hay una relación profunda con Cristo? ¿No hay una relación verdadera? Si ese es el caso de alguna de ustedes, hoy puedes hacer una sencilla oración y decirle: Señor Jesús, reconozco que soy una pecadora, reconozco que te necesito, reconozco que he vivido en oscuridad y no sé hacia dónde camino, no sé hacia dónde voy. Hoy reconozco mis pecados, reconozco que tú has dado tu vida por mí para que yo tenga vida eterna. Reconozco que te necesito en mi vida. Hoy quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero que entres a morar en mi corazón. Te hago mi Señor y mi Salvador. Te abro mi corazón para que tú gobiernes mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Por favor, gracias por tanto amor. Recibo tu perdón junto con tu paz. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Si alguna de ustedes por primera vez ha hecho esta oración, sería bueno que se lo hicieras saber a la persona que te invitó o a tu líder, ¿sí? Y si ya tienes a Cristo como tu Salvador, decidamos vivir en la luz. Un abrazo grande, muchas gracias y que Dios les bendiga, que el Señor aplique su palabra a nuestro corazón.